Hola, soy Ana González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos la semana número 16, Ciclo Ordinario Virtual 2019-1. Bueno, vamos con el primer tema, que es el tercer militarismo. Un poco para entrar en onda con esto de los militarismos, debemos recordar dos cosas. Lo primero, los antecedentes de este tercer militarismo, y lo segundo, el concepto mismo del que estamos hablando. En el caso del concepto del que estamos hablando, que es el militarismo, recuerda que todos los militarismos en la historia del Perú republicano aparecen después de una gran crisis. Antes solía decir después de una gran guerra, pero no cumple para el tercero. Porque si nosotros nos damos cuenta, después de cada guerra hay una muy fuerte crisis en el Perú. Por ejemplo, después de la guerra de independencia hay una super crisis económica, social y política y aparece el primer militarismo. Como respuesta a la idea esta de poder solucionar estos problemas y poder gestionar nuevamente, equilibrar al país. Luego está el segundo militarismo, que es inmediatamente después de la guerra contra Chile. Recuerda que después de la guerra contra Chile, no existe en el Perú una clase dirigente, igual que en la guerra de independencia. Por lo tanto, hay toda una crisis, todo un caos, y se busca a un grupo que sea fuerte, ya no social, sino ahora militar, un grupo que sea fuerte que pueda organizar el Perú. Y luego, en el tercer militarismo, si bien es cierto, no está después de una guerra, porque no hay alguna guerra importante después, paralelo a esto, pero sí tenemos una gran crisis, sobre todo económica, que está originada por una crisis más grande mundial llamada el crack del 29. Nosotros dependíamos, tú sabes, del capital norteamericano durante el gobierno de Augusto Bernardino Leguía, y cuando cae la economía norteamericana, tú recordarás, vamos a hacer un poquito de memoria de tu clase de economía, tú recordarás que tu profesor te dijo que cuando Estados Unidos entra en crisis económica, ¿qué están buscando? Están buscando su reactivación económica a través de lo que tú conoces como el New Deal. El New Deal es como si fuera la solución a la crisis económica a partir de la teoría de Sir John Keynes, conocida también como la economía heterodoxa de la intervención directa del Estado. Con esa intervención directa del Estado, entonces, se rompería la teoría ortodoxa o clásica o también llamada liberal de Adam Smith, y comenzaríamos un sistema heterodoxo en donde el Estado debería apoyar para la reactivación del país. Ahora, el único problema de eso es que una de las características que se busca en esa teoría es sacar dinero ¿de dónde? Sacar dinero del capital que está en el exterior. Entonces, Estados Unidos había venido invirtiendo no solamente el gobierno en otros espacios, sino también sobre todo las empresas privadas. Entonces, que buscaba que para reactivar esa empresa privada que había caído en los Estados Unidos, estas empresas sacaran todo el capital que tenían en el extranjero. En otros países también golpeó muy fuerte el crack del 29, en menos medida que en el Perú. ¿Por qué? Porque en el Perú casi todo el capital era norteamericano. Por lo tanto, a nosotros nos afectó como si fuéramos un Estados Unidos en pequeño. Y es por eso que entramos en una crisis económica. Recuerda que después de cada gran crisis económica, desde el gobierno de Sánchez Cerro, el que vamos a ver ahora, te vas a dar cuenta que cada vez que hay una crisis económica, los militares aprovechan para golpear. Entonces, en este caso, los militares encabezados por Luis Miguel Sánchez Cerro golpean, y este golpe de Estado trae a colación lo que conocemos como el tercer militarismo. Entonces, el tercer militarismo es un periodo en donde vamos a ver gobiernos militares uno tras otro que van a tener varias características. La primera característica es darnos cuenta que sí es cierto que a causa del crack del 29 ellos han entrado al gobierno, pero ¿qué está pasando después del crack del 29 en Estados Unidos y Europa? Bueno, en Estados Unidos tenemos este problema del New Deal, que están comenzando a reactivarse, pero ¿qué está pasando en Europa? Producto del crack del 29, están comenzando a aparecer los nacionalismos, ¿no es cierto? El desarrollo de los nacionalismos a través de lo que nosotros conocemos como los totalitarismos modernos. Eso quiere decir gobiernos fascistas, nazistas, como por ejemplo el gobierno de Mussolini, el gobierno de Hitler o el gobierno de Franco en España. Entonces, ese mismo modelo europeo que busca tapar el molde norteamericano que se acaba de romper, ¿no es cierto? Es el mismo que se va a implantar aquí en América, y va a llegar esta suerte de modelo intervencionista, esa suerte de modelo militar, modelo fascista, al Perú. Y entre esas características tienes, por ejemplo, que son gobiernos autoritarios, son gobiernos que no permiten oposición, son gobiernos que buscan la eliminación de los socialistas y de los comunistas, entre otras cosas. Entonces, es algo que más o menos vamos a ver en el Perú, y por eso nos vamos ahorita a la pizarra.
Es un periodo, como te lo decía, de reorganización política, económica, producto de la crisis internacional realizada y originada en los Estados Unidos, llamada el crack del 29. En características políticas son regímenes autoritarios, personalistas con influencia del fascismo europeo y con persecuciones a los partidos políticos de masas, sobre todo partidos que están opositores al régimen, como el APRA y el Partido Comunista del Perú. La pregunta siempre es, profesora, ¿por qué? ¿Por qué en contra de ellos? Bueno, tú sabes que los militares políticamente son conservadores. Eso quiere decir que ellos normalmente gobiernan por golpe de Estado y que creen que el poder máximo lo tiene el presidente. En ese caso, ellos. ¿Apoyados por quiénes? ¿A quiénes apoyan los militares? ¿Tú quién crees que puedan apoyar? Mira, ¿los militares son apoyados por la burguesía, profe? No. ¿Por qué no por la burguesía? Porque normalmente los gobiernos militares que son autoritarios, que son intervencionistas, tienden a generar limitaciones en el mercado. ¿Por qué? Porque no permiten la afluencia libre, comprar, vender, importar, exportar, eso no, porque siempre están buscando cuidar el mercado interno y cuidar el mercado interno evitan las importaciones, quieren hacer un capitalismo de Estado, eso quiere decir quieren desarrollar la economía interna sin depender de los demás, y eso para un burgués es prácticamente la muerte. Entonces, los militares no tienen apoyo de ellos. ¿De quién tienen apoyos? Es de la oligarquía. Normalmente, la oligarquía los apoya no por una cuestión económica, porque tampoco les conviene mucho por ahí, pero sí los apoyan porque tú sabes que los militares no tienen una línea política, o sea, una línea de gobierno. Siempre van a necesitar a alguien que los asesore. Y estos que están en la cúpula del poder son los oligarcas. Por eso es que en este momento van a haber un acercamiento muy fuerte entre ellos, ¿ya? Ahora, los oligarcas obviamente quieren ellos gobernar, que gobierne la gente de poder, la gente que ese pequeño grupo que ha nacido para nosotros desde el guano, pero la propuesta de Víctor Raúl Haya de la Torre y la propuesta del Partido Comunista no es que gobiernen la gente del pueblo. Disculpa, no es que gobierne la oligarquía. La propuesta en el caso de Víctor Raúl, por ejemplo, es que gobiernen las clases medias. Las clases medias son aquellos grupos de personas que han venido de la pobreza y ahora se han cholificado, o sea, se han educado, normalmente los migrantes, ¿no? Se han educado y ahora son los nuevos pequeños clases medias, que son los que tienen alguna carrera universitaria, como los médicos, los abogados, los ingenieros, ¿no? De ellos debería ser el gobierno según Víctor Raúl. Por eso es que está en contra de él. Y en económicas, la recesión económica del crack del 29, ya te lo había comentado, y el incremento de la intervención estatal, también te lo he comentado porque al mismo estilo del crack del 29 aparece aquí en el Perú el tercer militarismo. Se desarrolla el sistema bancario, sobre todo el agroindustrial, porque la idea era que el Perú invirtiera en algo que ya no te hiciera depender de otro país, porque si nos había pasado esto con lo de la crisis económica del 29, se había golpeado tanto al Perú, era justamente por eso, porque el Perú lo que había estado haciendo siempre era depender del capital extranjero y eso es lo que no se quería hacer, por eso se quería desarrollar una industria nacional. Y en el aspecto social aparece el año de la barbarie y la guerra contra Colombia. El año de la barbarie es el enfrentamiento entre el gobierno de el Mucho Sánchez Cerro y el contingente aprista, que va a tener su punto más álgido en la masacre de Chanchán y la muerte de 102 apristas y solamente 2 militares, que luego va a hacer entre el APRA y el gobierno de Sánchez Cerro una enemistad irreconciliable. Y en el caso de la guerra contra Colombia, tiene que ver con la firma del Tratado Salomón-Lozano. Mira, también hay que recordar un poquito, vamos a hacer un poquito de memoria, y es que en el gobierno de Augusto Bernardino Leguía, Augusto B. Leguía firma varios tratados, entre ellos el Tratado Salomón-Lozano, el Tratado Radiagamio-Figueroa Larraín y el Laudo de París. El Laudo de París ya sabes que es el documento por el cual el gobierno de Leguía le cede concesiones a la IPC
la National Petroleum Company, en el Perú por 50 años, como no pagar canon petrolero, por ejemplo. Luego está el famoso Tratado Radagamio-Figueroa Larraín, también llamado Tratado de Lima, con el que se pone, ahora sí, o se ejecuta de una vez y por todas el plebiscito que permitiría que Tacna regrese al Perú y Arica se quedara con Chile, que ya lo habíamos planificado nosotros desde la guerra contra Chile, ¿no es cierto? Al finalizar, cuando firmamos el Tratado de Ancón, se dio esa idea, pero finalmente no se hizo realidad a los 10 años, se hizo realidad muchísimo después. Y también es el famoso Tratado Salomón-Lozano. Y en el Perú le entregaba un pedazo de terreno, llamado el Trapecio Amazónico, que incluía la zona de Leticia, pero que tenía población dentro. Y el gobierno de Leguía le entregó el territorio a Colombia para evitar problemas limítrofes, guerras, ¿no? Para eso fue. Pero ¿qué ocurrió? Que el gobierno de Colombia tuvo sendos inconvenientes con los pobladores de la zona que luego van a terminar o decantar en prácticamente una guerra, que lo vamos a ver en un momentito. Bien, el primer presidente que vamos a ver de ese tercer militarismo, que es el icónico, digamos, es Luis Miguel Sánchez Cerro. El Mocho Sánchez Cerro comienza el tercer militarismo con grandes cambios, como por ejemplo el surgimiento de la rebelión aprista. Y es que él va a dar una ley que va a dañar directamente al APRA, llamada la Ley de Emergencia. Esta Ley de Emergencia dice que ningún partido político de origen extranjero puede operar en el Perú. Eso quiere decir que los partidos políticos que no fueron creados dentro del Perú no podrían participar en la política peruana. ¿A quién se está refiriendo directamente? Pues a dos que le están haciendo sombra hace rato. Uno es el APRA y el otro es el Partido Comunista, porque tú recuerdas que el Partido Comunista se crea en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas por Lenin en el año 22. Entonces, y el APRA, el APRA se crea en México porque Víctor Raúl, huyendo como perseguido político del primer gobierno de Augusto Bernardino Leguía, crea la Alianza Popular Revolucionaria Americana en México. Ahora, esto provoca el enfrentamiento entre Luis Miguel Sánchez Cerro y los apristas, que da como resultado la rebelión de estos últimos en lo que tú conoces como la masacre de Chanchán o el año de la barbarie de 1932. ¿Ok? Por otro lado, como te lo decía, la ley de emergencia y la misión Kemmler. Profe, yo me confundo mucho con esto. No te preocupes. Recuerda siempre que cuando hay una crisis necesitas un antídoto. Ese antídoto a la crisis que está originada por el crack del 29 en el Perú es la famosa misión Kemmler. Es algo así como el New Deal pero versión chola, ¿no? En el Perú, lo que se aplica en el Perú. La idea es traer un equipo económico que nos diga cómo rehabilitarnos. Y la tendencia es el sistema heterodoxo. Es por eso que la misión Kemmler pone en manos del gobierno de la época la decisión de poder intervenir en la economía. Y lo hacen, ¿no? Se reforma también el BCRP, ¿no? El Banco Central de Reserva del Perú. Y por otro lado también está la creación de la Constitución del año 33, que es la que va a reemplazar a la del año 20, que es la de Leguía. En esa Constitución hay varias cosas que ver y vamos rápidamente a la pizarrita.